sin límites. En 2025, Blanca Rodrigo se consagró campeona en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, asegurando su clasificación a los Panamericanos Absolutos de Lima 2027. Blanca, bienvenida al Experto Deportes. Buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias por tu presencia. Blanca, primero queremos conocerte un poco. Coméntanos cómo llegaste a esta categoría, a este deporte, cómo fueron tus inicios, cómo dijiste, este es por donde quiero transitar en mi vida. Bueno, yo inicié por parte de mi papá, ya que él fue el que me llevó al deporte porque ya lo practicaba. Entonces, yo lo iba a practicar como un hobby porque siempre he sido de las que practica bastantes deportes cuando era chiquita. Entonces, yo estaba con otro deporte que era boxeo, que ese era el que más yo estaba antes del tiro con arco. Entonces, me empezó a gustar el tiro con arco. En el 2019 yo tengo mi primera clasificación para los Juegos de Senior en Brasil. Era si no me equivoco, un panamericano, un sudamericano, no recuerdo muy bien, pero era de senior. O sea, yo con 12 años yendo a unos Juegos de Senior y quedó quinta. Entonces, mi entrenador me vio mucho potencial y me empezó a decir, tenemos tales viajes, ¿sabes qué? Me gustaría que tú vayas. Me planificó un plan de entrenamiento, yo tenía un entrenamiento distinto porque igualmente también era súper pequeña, entonces no me podían dar un entrenamiento de senior bastante fuerte. Entonces, y también hay que recalcar que yo no iba siempre como yo lo había dicho, o sea, mi deporte primordial era el boxeo, no era el tiro con arco. Entonces, hasta que se volvió al revés, se volvió el tiro con arco. Entonces, me tocó dejar el boxeo, ya que los dos deportes ocupan bastante lo que es el tema del hombro. Entonces, para evitar una lesión bastante fuerte y no practicar los dos, mejor me tocó elegir uno de los dos. Entonces me quedé en el tiro con arco. Y desde el 2012 hasta actual he dado muchos resultados que el Ecuador no había tenido en el tiro con arco, en la disciplina. Entonces bastante contenta. Y más que nada, esa última medalla de los Panamericanos eran los primeros Panamericanos que el Ecuador tenía una campeona panamericana en el tiro con arco. Entonces, saber que me volví la primera y en otras cositas también, o sea, me hacen crecer más. Actualmente ya incluso podemos competir en lo que son los Juegos Olímpicos 2028. Entonces, próximamente ya va a iniciar lo que es la clasificación, entonces prepararme también porque me gustaría también ser la primera compuesta del Ecuador en ir allá. Antes de avanzar en ese camino que te estás proyectando para 2028, coméntanos cuáles son estas destrezas que hay que tener para practicar este deporte. ¿Y qué entrenamiento llevas a cabo? ¿Cómo son esas rutinas de entrenamiento? ¿Con cuánta frecuencia es? ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que hay atrás de las presentaciones que nosotros vemos en los certámenes? Esa preparación que tienes que llevar a cabo. La preparación suele ser bastante, por decirlo, complicada porque nosotros entrenamos de lunes a sábado, o sea, casi no hay descanso. Entonces, es una disciplina constante, la cual también tiene que ver mucho dependiendo, el entrenador te evalúa, sabes que tú necesitas más disparos, menos disparos, más ejercicio, o sea, se hace una evaluación antes de empezar lo que sería el plan del alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, en mi plan yo disparo bastante flechas, ya que cuento con lo que el tema del físico, no cuento con lesiones, actualmente ya la lesión que yo tenía ya me supe recuperar, entonces ya cuento con bastantes disparos, lo mismo con el tema del físico. Entonces, para practicar esa disciplina hay dos factores súper importantes, que primero es la mente, porque normalmente nosotros, si disparamos una flecha y nosotros se nos cruzó otro pensamiento, o estamos muy distraídos, la flecha se fue. Entonces tiene que ver mucho, por eso nosotros siempre hemos dicho que el tiro con arco normalmente siempre con la mente súper fuerte, no solamente en tema de competencias, sino incluso en las prácticas, porque suelen haber deportistas los cuales tienen, que nosotros llamamos target panic, que es no disparar al amarillo, les da miedo el amarillo, porque se vuelve como un miedo, o sea, eso se llama target panic, o sea, que de tanto disparar se comienza a tener
un tipo de miedo, no puedes apuntarlo si no buscas otro. Entonces, todo ese tipo de cositas se entrenan porque, como le digo, ¿sabes? La mente es bastante fundamental en este deporte. Es como las películas que ven que hace ese respiro final. Ajá. Y suelta la flecha y tú vas viendo cómo va surcando. Es tal como en las películas. Sí, pero no tanto porque nosotros normalmente no se ve la flecha, por lo que la flecha también es bastante rápida. Entonces, la respiración también, eso sí es súper importante. O sea, hay deportistas que cuando disparan se quedan con aire y hay otros que se quedan sin aire. O sea, ya depende de cada deportista. Entonces, sí es bastante fundamental eso. O sea, siempre se ha dicho que el tiro con arco, cuando uno ingresa, no se le dice tanto, pero lo dejamos disfrutar ya cuando vemos que ya se quiere de verdad meter en el deporte. Nosotros sabes que, oye, primero tienes que tener fuerte tu mentalidad, porque el físico, incluso hay personas de 80 años, con eso le digo, o sea, practicando el tiro con arco. Entonces es un deporte para todos, pero no todos se quedan hasta el último por lo mismo, porque el tema de la mentalidad es bastante fuerte en ese deporte. Coméntanos ahora de esa participación destacada en 2017, ese certamen donde obtuviste el primer lugar y la denominación también como la número 1 en América. Cuéntanos qué te viene a la memoria de esos recuerdos, esa denominación, y qué también te llevó a exigencias mayores, supongo, para mantenerte en ese sitial. Ese año, aunque muchos piensan que fue el mejor año, para mí no lo fue, porque yo contaba con una lesión ese año. Entonces, fue un año donde hubieron bastantes competencias. Yo comencé a quedar número uno, pero asimismo tuve una fuerte exigencia. Entonces, aquí es donde yo le comento que viene lo del tema de la mentalidad. Entonces, también había series donde me jugaba en contra, había competencias donde yo estaba súper desanimada. Entonces, pero siempre hay un entrenador, una familia, compañeros de respaldo que siempre están ahí. ¿Sabes qué, Mari, Blanca? Entonces, siempre habían personas que estaban atrás mío. Porque, como le digo, o sea, fue un año donde tuve muchos logros, quedé como la mejor de América, pero mentalmente yo estaba muy mal, la parte de mi hombro estaba bastante mal. Y había competencias donde yo disparaba y yo le decía a mi entrenador, ya me duele, no puedo. Me decía a mi entrenador, si no puedes, vámonos. Pero como yo suelo ser un poco competitiva, por no decir bastante, decía, no, ¿sabes qué? Sí puedo, no importa que duela, sigo. Entonces yo me manejé ese año así, y hasta que llegó el diciembre. Y recuerdo perfectamente que yo estaba haciendo unas compras y mi entrenador me llama y me dice, mira lo que enviamos. Yo dije, bueno, vamos a ver qué enviaron, tal vez otro plan de entrenamiento. Y cuando revisé, resultó que ahí en grande lo pusieron, Blanca Rodrigo quedó como una de las mejores de América en su categoría. Yo estaba súper contenta porque el Ecuador nunca había tenido ese resultado. Entonces fui la primera con tan corta edad. Entonces eso la verdad me levantó mucho, porque después de, como le digo, o sea, tenía esa lesión, me recuperé de esa lesión, el otro año volví a entrar con otra lesión un poquito incluso más fuerte, que sí me dejó del deporte fuera prácticamente casi 2 meses. Entonces sí era bastante complicado, porque como le digo, es un deporte con bastante disciplina. Entonces el perderte 2 meses puede ser bastante grave. Entonces, porque el nivel cada día sigue subiendo. Entonces, no solamente en América, sino en el mundo. O sea, el nivel cada día va subiendo. Entonces, yo sabía que 2 meses me podían jugar en contra o me podían ir a favor. Gracias a Dios me fueron a favor. Me ha ido bastante bien. Yo, honestamente, el año pasado también fue un año maravilloso. Se tuvo bastantes medallas. Todas las competencias que yo fui traje medalla, menos en los bolivarianos, porque los bolivarianos sí tuve también cierta molestia en la parte del hombro, pero fue más culpa mía porque me empecé a exigir mucho. Entonces llegué muy cansada a los bolivarianos. Entonces, al llegar cansada sí me costaba ciertas series, no lo estaba haciendo bien, pero no me bajoneé, por decirlo así, no me bajoneé, sino
simplemente lo tomé como, ¿sabes qué? Ya para la próxima competencia no hagas lo que hiciste, vete recuperando porque ese año hay competencias bastante importantes. Entonces, el objetivo es individual y mixto, hacerlo crecer. Justamente, 2026. ¿Cuáles son los certámenes, las competencias que tienes en tu planificación para el presente año? Y con miras a lo que ya nos dijiste, estás enfocándote en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cuál es esa planificación 2026 y esa proyección para los siguientes años? 2026, 2026, mi planificación actualmente es primero los nacionales que tenemos, después toca México. De México son para clasificar a los Juegos Panamericanos 2027, yo ya cuento con cupo, pero igualmente voy a ir para el mixto, o sea, para también llevar a mi compañero porque también es bastante bueno. Entonces, en el Ecuador el mixto al nivel de América es bastante fuerte. Entonces, nuestro objetivo es no solamente que vaya yo como individual a los Panamericanos, sino también el mixto para ser el fuerte. Entonces, después de México, hay un World Game en España, si no me equivoco, unos Juegos Sudamericanos. Creo que también, si no me equivoco, habían otros juegos. Entonces, sí hay bastantitos competencias importantes este año, y también recalcar que ya es mi último año en juvenil. Entonces, ya me estaría cambiando de categoría para senior, entonces también quiero darlo todo ese año porque ya es mi último año en juvenil. Y para estos retos que se vienen del cambio de categoría también, coméntanos el apoyo para la preparación, lo que demanda entrenadores, también las recuperaciones, el tema médico y los traslados. ¿Cómo se financia eso? ¿Cuál es el apoyo o el respaldo que hay detrás de Blanca? Bueno, yo cuento con el respaldo del ministerio, soy deportista de alto rendimiento, y también cuento con el respaldo del Comité Olímpico, ya que cuento con una beca de Los Ángeles 2028, la cual la financia Panasport. Entonces, cuento con esos dos respaldos, aparte del respaldo de mi papá, que él es el que siempre ha estado ahí al inicio en temas de respaldos. Entonces, cuento con esos respaldos. Obviamente, nosotros sí nos gustaría bastantes patrocinios y todo eso, porque el tiro con arco es un deporte bastante costoso, no es barato. Entonces, asimismo los viajes, normalmente este año casi todos los viajes son en Europa, y usted sabe que viajar a Europa no es barato. Entonces, nada barato. Entonces, sí nos gustaría también abrirnos al tema de los sponsors, todo ese tipo de cosas. Igualmente, como le digo, sí contamos bastante con el apoyo del ministerio y del Comité Olímpico. Este detalle de ser parte del grupo de alto rendimiento, ¿qué significa en el ámbito de staff, de equipos que tienes para ayudar en tu proceso de formación? Aparte del entrenador, ¿qué otras personas forman parte de tu equipo? Bueno, la FETA también es bastante importante, que es la Federación Ecuatoriana del Tiro con Arco. Entonces, de ellos también contamos mucho apoyo. Actualmente el presidente es deportista, te falta algo, te falta flechas, de una vamos. O sea, sí hay bastante apoyo en ese aspecto, como le digo, porque es bastante costoso el tema de los implementos. Yo casi normalmente siempre me he comprado todos mis implementos. Entonces, actualmente que comencé a ganar, ya comencé a contar con el apoyo de si necesitas tal viaje. Entonces, este año hay bastantes viajes. Sí vamos a contar con el tema de implementación, ya que ya nos informaron a mí y a mi compañero, ya que los dos somos los del alto rendimiento. Sí nos informaron que va a haber implementación nueva. Entonces, todo ese tipo de cosas contamos con el respaldo de los mencionados. No es un deporte muy tradicional para el Ecuador. A través de la federación, lo que tú ves en los momentos de los entrenamientos, hay niños, hay adolescentes que están interesados por esta disciplina, y cómo pueden hacer también para los que tienen el interés y no saben cómo buscar la forma de llevar adelante esta decisión o este anhelo que tengan. Actualmente estamos en el tema de los vacacionales, entonces hay bastantes niños. Siempre, por ejemplo, hay dos clubes actualmente aquí en
una asociación y un club actualmente aquí en Guayas, que es la Asociación de SOTAC y el Club Macarios. Entonces, en los dos se permiten niños de 10 años. Hay obviamente los entrenadores están súper pendientes porque igualmente el arco es un arma, entonces siempre están ahí pendientes. El tema de los papitos y también porque igualmente los niños son menores de edad, entonces siempre hay mucho cuidado en eso. Normalmente nosotros cuando entran los niños quieren conocer, así sea adolescentes, sea mayores, nosotros cuando ingresan, o sea, nosotros, el entrenador, incluso a veces nos presentan, ellos son los campeones, son la selección, entonces si quieren pueden preguntarle a ellos. Hay algunos que sí nos han visto en televisión, se nos acercan, hey, yo te vi en tal televisión, tú eres arquero. Entonces, siempre nos preguntan cómo nosotros mantenemos esa línea en el tema del deporte. Entonces nosotros comentamos que iniciamos suave, no nos frustramos tanto en querer de una meterlas todo en el 10, porque no es así, todo es un proceso, es tema de técnica, tema de físico, tema de mentalidad, o sea, siempre manejamos eso, porque como le digo, la mente y el físico es bastante importante. Entonces siempre les aclaramos eso, que no tienen que ingresar con que ya queremos ir a un nacional, un internacional, ser los mejores, porque eso es un proceso. Entonces, hasta que encuentres tu técnica, hasta que encuentres como en qué te hace pensar, que te hace sentir bien en esa línea, qué hacer en momentos que te toca flechas de desempate, porque a veces cuando te toca flechas de desempate o a veces sabes que la persona que estás compitiendo es la mejor, o sabes que, o sea, uno le ataca los nervios, el pánico. Entonces todo ese tipo de cosas siempre les aconsejamos de inicien suave. Las competencias que obviamente así son las competencias que hay, porque actualmente también hay una competencia que casi es a final de año, donde se separan los que recién inician, los que ya son nivel avanzado y los que son intermedios. Entonces así permite que todo el mundo participe. Entonces obviamente que no el nuevo se inicie con el más viejo. Entonces siempre separamos eso. O sea, al final del año siempre hay una competencia en la cual se separa los que son nuevos, los que son intermedios y los que son avanzados. Entonces lo mismo para que vayan conociendo, así mismo también se diviertan, vean que es un deporte bastante bonito. Sí, un poquito costoso, pero bonito. Blanca, felicitaciones por los logros alcanzados, te auguramos éxitos en todos los certámenes que tienes aquí para adelante y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, gracias por el espacio. Ha sido Blanca Rodríguez.